Hola. Ay, me amo. Hola. Hola Karina. Hola kinesióloga. Hola Marlene. Hola, yo soy Gori. Hola Victoria Cisterna. Hola, a eso no, no. Who is Baron Anyway y Catalina Castro. 91. Yo en 91 estaba jugando a la pelota. Ah, juventud, divino tesoro. No, bueno, que según a la gente. Hola, hola. 91. Ahí, yo fui a ir al Colo Colo con la final de la Libertadores. Vi por la tele el partido con Boca. La mordía el perro a Navarro Montoya. Qué viejo soy. Ya, voy a ver si es que la gente, si es que se va a unir en... Ahí. A ver... Hola, ¿Qué tal, querido doctor Peña? Tantas ¿cómo lunas. estáis? Muy bien, pues amigazo. ¿Y tú? Bien. Oye, estamos esperando a Ignacio San Francisco, que es un urólogo de la UCE, no sé si lo conocí. ¿Lo conocí? Me suena, por supuesto que lo conozco. De hecho, fue profesor mío también. Ah, fantástico, Mientras compartimos estudios en la Pontificia fantástico. Universidad Católica. Fantástico, fantástico. Todos conocidos. Oye, ¿y te voy a presentar para que la gente te ubique? Ah, por supuesto. Mi nombre es Piero Etoli, soy oncólogo radioterapeuta. Eh, Acabo de regresar de Canadá, de haber terminado un fellowship en tumores urogenitales, por lo tanto, eh, yendo al grano, en el fondo, la próstata es básicamente mi tema de interés y probablemente de todos los auditores. Así que eso, pues, estoy trabajando en la Fundación Arturo López Pérez hace aproximadamente 5 o 6 años y bueno, con muchas ganas de conversar sobre este tópico tan apasionante como es la próstata. Fantástico. Oye, y Ah, sé que estamos esperando que llegue Ignacio, sí, pero sí, sí, sí. ¿por qué te dedicaste a oncología urológica, digamos? Eh, Mira, en realidad es debido a dos grandes motivos. El primero, hay que ser bien franco, en el fondo el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres después de los cánceres de piel. Ahí acaba de Hola llegar Ignacio, Ignacio. Hola, ¿me Hola escuchan? Ignacio, te escuchamos. fuerte y claro. ¿Bien? Ya. Bien, fuerte y claro. Eh, Oye, problemas ¿cómo? tecnológicos. Sí, pues todos tenemos, todos tenemos. Oye, Todos tenemos problemas. Piero se había presentado y nos estaba contando por qué se había dedicado a oncología urológica, diciendo que el cáncer de próstata era muy frecuente, estaba por ahí, digamos. Pero vamos a volver sobre eso y quería pedirte si te podías presentar para que nuestros auditores y auditoras te conozcan, Ignacio. Ya, pues yo soy Ignacio San Francisco, soy urólogo, me dedico casi toda mi vida urológica la hice tanto en formación como después en mi trabajo diario dedicado al cáncer genitourinario, especialmente al cáncer de próstata. Y es por eso que Vale, yo creo que estoy acá. claro. Oye, y siempre preguntan después, ¿tú dónde trabajas? Ahora, ¿dónde ves pacientes? Yo veo pacientes en la red de salud C. Christus, en el centro del cáncer de la red de salud, en Lira 85, las consultas de la Católica, digamos, y en la clínica San Carlos Apoquindo. Vale. Bueno, mira, entonces yo acá tengo una pequeña pauta que voy siguiendo y la idea es que conversemos de diversos aspectos de este tema, ¿cierto? Entonces, para empezar, un poco retomando lo que decía Piero, y ya que Piero había comenzado, llegó primero para premiar a Piero, ¿nos puedes contar un poco sobre la epidemiología de esto? O sea, dijiste que era súper frecuente, esto es en Chile nomás, en todo el mundo, frecuente en quiénes. Esto es bien frecuente en todo el mundo, en realidad. Básicamente, todo ser vivo que contenga una próstata está expuesto en el fondo al cáncer de próstata. Y en realidad prácticamente se considera en algunos casos hasta un fenómeno
comillas, natural. O sea, si viviéramos todo lo suficiente, todos estaríamos expuestos al cáncer de próstata. Es más frecuente de lo que uno piensa también. Muchas veces hay personas que han tenido y han albergado un cáncer durante toda su vida sin saberlo en el fondo y por otros motivos se lleva a reconocer. Y esto se da prácticamente igual en todo el mundo en realidad. En Chile, de hecho, llevándolo un poco a lo concreto, nos difiere un poco de los números que se ven a nivel mundial. Básicamente tasas del orden de 50 por 100.000 habitantes y la mortalidad más o menos similar en torno al 15 por 100.000. Por lo tanto, es una enfermedad relevante, es el primer cáncer en hombres, en términos de mortalidad está dentro de los primeros tres, por lo tanto, es un tema extremadamente relevante. Oye, hablaste algo sobre, bueno, de los hombres del país, ¿y hay alguna una edad en la que se produzca como un corte de aparición o no? Mira, de hecho, esto se puede considerar como un continuo. De hecho, es bien llamativo esto solamente como a modo de anécdota, pero el que busca siempre encuentra. Normalmente el corte está más o menos alrededor de los 50 años. Hay pacientes donde eventualmente uno podría empezar a detectar cánceres clínicamente relevantes. Eh, pero también hay que entender que no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que tienen algunos factores que podrían predisponer a tumores más precoces. Por lo tanto, en globo, más o menos 50 podría ser un buen corte, pero en algunos casos hay que iniciar, por ejemplo, estrategias de búsqueda o de screening alrededor de los 40 años, o incluso un poco antes. Oye, interesante, ¿ah? Dijiste una palabra que a todo el mundo le interesa, que es esto de predisposición. Entonces, no sé, Ignacio, si nos puedes contar qué tanta predisposición hereditaria hay a este cáncer y qué tanto es ambiental, como pensando en la prevención. Bueno, los factores de riesgo al cáncer de próstata al día de hoy, así bien demostrados, con evidencia, son la edad, o sea, como decía bien Piero, no es un continuo. A mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer. Tenemos la parte que es genética, ¿no? Que es hereditaria. Y ahí está bien demostrado que tener parientes sanguíneos con cáncer de próstata, incluso ahora con cáncer de mama, ¿no? Por los genes que se comparten, aumenta la probabilidad de tener cáncer. Y ojo, dentro de los familiares con cáncer, el tener un hermano con cáncer de próstata es el que te aumenta más el riesgo, en 3,2 veces. Ya incluso más que el papá, o más que el abuelo, más que un tío. Ahora, mientras más parientes tenga con cáncer de próstata, más probabilidad. Y eso también incluye el cáncer de mama. O sea, tener una hermana con cáncer de mama, una mamá con cáncer de mama. Entonces, y el tercer factor es un factor más bien racial, que creo que hay que empezar a tomar en cuenta en Chile, ¿no? Por el tema de la inmigración, que antiguamente no pescábamos mucho, ¿no? Porque todos éramos un poquito hispanos, como dicen los gringos, ¿no? Son hispanos. Pero se sabe que lo que se llaman los afroamericanos eh, tienen una prevalencia y una agresividad del cáncer que es más importante que cualquier otra raza. Después vienen lo que se llaman los blancos caucásicos, ¿no? Y nosotros los hispanos estamos en tercera línea. Y finalmente vienen los asiáticos. Así que son estos tres factores de riesgo, ¿no? Edad, genética, raza. La parte ambiental no está bien demostrada, no hay una evidencia dura de que, por ejemplo, el tabaquismo o qué sé yo, malos hábitos alimenticios puedan influir. Hay estudios con respecto a dieta grasa abundante que puede ser un factor, pero nada tan concreto como los tres factores que yo te mencionaba. Vale. Oye, ¿qué hay del sobrepeso? Porque por lo menos este es un cáncer, ¿cierto? Hormono dependiente, en cierta forma, y el cáncer de mama es bien relevante el sobrepeso. ¿Tiene tanto rol acá en próstata o no tanto? No tanto para la incidencia, ¿eh? Pero ojo que hay Ya. estudios, especialmente en términos de recurrencia o en cánceres más avanzados, como metastásico, es súper recomendable y hay muchos estudios que dicen que mientras más saludable se mantenga la persona en términos de actividad física y en términos de alimentación, podría disminuir la probabilidad de recurrencia o no recurrir o no avanzar tan rápido si uno no mantiene esos elementos de manera importante, digamos, ¿no? Así que, Vale. pero yo diría que por ahí va, ¿ah? Siempre es importante, el tema de salud siempre es importante, pero no está Sí. tan demostrado en cáncer de próstata.
Oye, y así las cosas, Piero, ¿hay alguna estrategia de prevención que exista más de cáncer? Además de, bueno, por lo que dijeron algo se entiende, pero ¿alguna estrategia de prevención de este cáncer? Es para prevenir el cáncer, básicamente se han explorado algunos fármacos que podrían en el fondo tener algún rol, pero en realidad, a ciencia cierta, en realidad no hay nada concreto para tratar de disminuir la probabilidad de albergar o no un cáncer de próstata. Por lo tanto, más allá de buscar estrategias en el fondo, en estos momentos, igual se siguen explorando, pero es básicamente la búsqueda de forma precoz en el momento que corresponda de este tumor. Y eso básicamente ha hecho incluso cambiar las probabilidades de éxito, justamente la mortalidad cambió desde que fuimos mucho más agresivos en ir a buscar el cáncer. Tanto es así que empezamos a descubrir más cáncer de lo que esperábamos y ahora estamos también incluso matizando un poco estrategias terapéuticas a estrategias un poco más cautas, porque estamos llegando demasiado temprano. El punto es que hay que llegar temprano, esa es la clave, más que buscar otras estrategias. Se siguen explorando, pero por ahora ningún elemento contundente. Cosas ligeras, por ejemplo, como lo que dice Ignacio con respecto al tema del sobrepeso, se podría también correlacionar, pero no de forma tan fuerte. Básicamente la edad. El ser hombre al albergar una próstata y vivir lo suficiente es riesgo suficiente para tenerlo. Oye, y ya que obviamente el paso natural de esto que estamos conversando es hablar de detección precoz, y ahí hay mitos, hay cierta controversia en el área médica respecto a la modalidad, ¿cierto? Y cada vez hay más, digamos, hay datos para ciertas cuestiones, hay más métodos de imagen ahora, más precoces. Ayer tuve una paciente que llevó a su madre, ¿ya? Se trató conmigo por un cáncer de colon, la mamá de la paciente, y la paciente fue a una prestigiosa clínica de acá de Santiago, le pidió al médico un examen para descartar cáncer y le hicieron un Ah, mira. PET-CT a una niña de 40 años, dramático. Entonces, ¿qué hay para detectar el cáncer de próstata? Hay mucho mito, además, esto del examen, que mira, examen de próstata, no quiero, entonces, ¿cómo se puede detectar precozmente y cuál sería su recomendación? No quiero que hagan una mesa redonda, porque este tema es medio complicado, pero ¿qué dices tú, Ignacio? ¿Qué hay de la detección Bueno, precoz? hoy en día está, a ver, está bien demostrado, a pesar de que ha habido cierta polémica en el tiempo, ¿no? Pero está bien demostrado que hacerse un chequeo precoz puede disminuir la mortalidad por cáncer de próstata, más o menos en un 30%, ¿no? Ahí los estudios van entre 25 y 30%. Como bien dijo Piero, no existe el concepto prevención del cáncer, porque no hay ninguna medida que uno pueda tomar para prevenirlo. Básicamente uno viene marcado, por así decirlo, ¿no? Para tener cáncer de próstata y lo importante es la detección precoz. Habiendo dicho eso, el screening debe empezar con un antígeno prostático e idealmente un tacto rectal, el famoso tacto dígito rectal o tacto rectal para palpar la próstata. Y eso Mm. es más o menos aceptado, a pesar de que hay diferencias, pero más o menos aceptado que debiera empezar a los 50 años si no hay factores de riesgo como los que yo te mencionaba antes, ¿no? O a los 45, perdón, si no hay, perdón, bien digo, y a los 45 sí hay factores de riesgo, ¿ya? Basta con antígeno, basta con tacto rectal. Ambos son complementarios y debieran hacerse por lo menos una vez en esta edad, digamos. Imágenes de screening o de chequeo precoz no corresponden. Las imágenes vienen más adelante cuando hay una sospecha real de cáncer o cuando ya se hizo el cáncer. Y ahí depende de qué imagen pido, dependiendo en qué etapa estoy, ¿no es cierto?, de la búsqueda del cáncer o del diagnóstico del cáncer. Oye, y como acá tenemos igual, hay harta gente que no es del área de la salud, pero tú puedes explicarnos un poco qué es el antígeno prostático. El ¿Qué antígeno es en esa el cuestión? fondo, el antígeno prostático específico, básicamente es una proteína en el fondo que solo la poseen las células prostáticas. Es un antígeno de membrana. Básicamente lo que eh, es prácticamente la identificación de las células. Si tú lo miras en el fondo desde el punto de vista como una analogía, es prácticamente un identificador propio de la célula prostática. Por ende, en el fondo,
y por lo demás, en el fondo también circula libre y también acoplado a ciertas proteínas en la sangre. Por lo tanto, como tenemos este elemento que está en la célula y que además viaja en la sangre, existe un correlato más o menos, digámoslo en el fondo, directo entre esa cantidad de proteínas dentro de las células y también aquella que está dando vuelta en la sangre. Por lo tanto, al ir a buscar la sangre, justamente este antígeno, nos permite de alguna forma tener una idea de lo que podría estar pasando a nivel de la próstata. Dicho eso, justamente a través de ese examen y de varios parámetros también que uno puede sacar detrás de ese examen, el más importante de ellos probablemente es la cinética, más que incluso el volumen, nos podría predecir si eventualmente el paciente está o no está en riesgo de albergar o no albergar un cáncer, o por lo menos cambiar conducta en términos de ir a buscar dirigidamente algo. Oye, ¿y tú, hay diferencia dentro del rango normal? Porque ahí preguntaron cuáles eran los valores normales y uno ve que han habido varias estrategias que a veces hacen esto del antígeno hemostático libre o tú bien dices la cinética, pero dentro de un valor normal de antígeno hay un valor que uno puede decir, oye, mira, esto es preocupante, a pesar de estar normal, supongamos yo tengo 50 años, me hago un APE y me sale, no sé, me salen 3, eso es bueno, es malo, da igual bajo la normalidad, ¿cómo es la cosa? Es que yo creo que esta es la clave al poner la edad en la mesa, en el fondo. Va a depender la normalidad. Normalidad, entendamos en el fondo que es una medida estadística, básicamente. Es donde se agrupa prácticamente el grueso de las personas bajo cierto valor para decir que eventualmente no tiene cáncer y por el otro, en el fondo, donde tiene más riesgo, en el fondo, de albergar cáncer. Eh, la clave está en la edad, o sea, el antígeno como valor rígido eventualmente no es suficiente. Muchos probablemente están acostumbrados a ver el examen que dice 4, 4 es habitualmente una medida, pero más preciso. De hecho, hay algunos laboratorios que ya están desglosando también por edad. Efectivamente, el correlato va dependiendo de eso. Dicho eso, a medida que aumenta la edad, el antígeno prostático o ese umbral de normalidad va también cambiando, aumentando. A medida más edad, probablemente el corte PSA es un poquito más elevado, mientras menor la edad, el antígeno es más bajo. Por ejemplo, nosotros que somos hombres jóvenes, aún, puedo poner tu ejemplo, José, un antígeno, por ejemplo, PERI4, ya que me pusiste esa cara, bueno, joven tú entonces aún, un antígeno de 4 probablemente, que tú podrías decirlo está dentro del rango, probablemente para tu edad en el fondo no sería relativamente apropiado. Distinto, por ejemplo, sería mirar ese antígeno en una persona de 80 años. Perfecto. ¿Mm? Pero Oye, antes de eso quería hacer un solo comentario con el tema del tacto rectal, porque eso es controversial, solamente para seguir con. controvertido. Eh, el punto es que existen algunos llamados de atención porque el tacto rectal también genera un poco alejar al paciente de la consulta precoz, porque en el fondo uno piensa, chuta, esta cuestión va a ir vanada, o sea, es Clásico, antitacto. clásico. Lo que dice Sí, Ignacio es fundamental, el complementar el antígeno con el tacto, por supuesto que en el fondo aumenta las chances de detectar incluso algunos tumores que incluso son a veces más agresivos, que no se detectan solo con el antígeno. sí. Pero el hecho en el fondo de tenerle temor a eso, en el fondo, más allá de alejar, la invitación es a discutir la pertinencia o no pertinencia del tacto con el urólogo. O sea, lo peor que puede ocurrir es que la persona se escape de los controles solo por el temor del otro. Yo creo que yo lo dejaría, este es más bien mi opinión, en el fondo, a que ese tópico sea discutido en la consulta, pero que no se pierda el paciente. Ese es el mensaje de fondo, en mi opinión. Fantástico. Bueno, oye, Ignacio, y solo para cerrar el tema del antígeno, pero como tenemos un énfasis preventivo y diagnóstico en estos líderes, al final todas estas otras estrategias como el antígeno libre, por ejemplo, o esto de que hablaba Piero de la cinética, ¿las usan o son más como de subespecialistas o en realidad el antígeno solo nomás? No, yo lo ocupo harto. Yo ocupo, o sea, primero el antígeno y el tacto. Ahí yo voy a defender un poquito el tacto, por lo menos para el primer control. ¿Por qué? Por lo que tú estás preguntando sobre la densidad de antígeno, antígeno libre, etcétera. Si yo en el primer control le palpo una próstata al paciente que es muy grande y tiene un antígeno prostático que está en el límite, yo no me preocupo tanto porque pienso que ese antígeno puede estar dado por el tamaño prostático más que por una sospecha de cáncer.
Al revés, si tiene una próstata muy pequeña y tiene antígenos de 5 o 6, asumo que ese antígeno está producido probablemente por un foco canceroso más que por tamaño prostático. Porque como bien dijo Piero, es una proteína que es específica de la próstata, pero no es específica Mm, de cáncer de próstata, es específica, se claro. usa frente a cualquier Perfecto. patología. Entonces, ahí el tacto yo creo que me ayuda en una primera aproximación. Y después en términos de si ocupo el antígeno libre, yo lo ocupo cuando también tengo la duda, ¿no? Porque el antígeno, los pacientes con antígeno entre 4 y 10 tienen una probabilidad de tener cáncer de más o menos un 30%, si bien está alterado, ¿no? Y el otro 70% no tiene cáncer. Entonces ahí yo digo, bueno, ¿cómo me ayudo? Antígeno libre. El antígeno libre, si es menos del 10%, me orienta mucho más a que sea cáncer, y si es más del 10%, me orienta menos a que sea cáncer. Ya son valores que es difícil aprenderse, ¿ah? Pero son Mm. herramientas que uno va ocupando, pequeños tips, digamos, que va ocupando en la consulta para ir inclinando a la balanza si a este paciente le voy a pedir una biopsia, le voy a pedir una resonancia, o lo dejo tranquilo por un tiempo y lo controlo en 6 meses o en un año más. Vale. Bueno, tenemos una pregunta del público que dice que si el, pregunta Fer Scalón, si el pacto duele o es más que nada una cosa incómoda, más mito que sea tan doloroso. No sé, en verdad. ¿Qué dices tú? Yo creo que es más mito. Los pacientes después de la consulta, pucha, yo hubiera sabido antes, no le pongo tanto problema a mi señora para venir. Sí, puede ser. Puede ser que le toque. Claro. Sí, No, igual. el tacto, mira, dura 15 segundos, no dura más que eso, ¿no? Obviamente hay que explicarle al paciente o sea, no es llegar y hacer el tacto, ¿no? Hay que explicarle en qué consiste, pero básicamente es con el dedo índice, poner el dedo por atrás y palpar la próstata, y eso no dura más de 15 segundos, y no duele, no duele. Es un procedimiento súper, súper simple. Vale. Oye, entonces, para cerrar esta parte de detección precoz, dijimos que desde los 50 o en casos seleccionados desde los 45 hay que hacerse algo de detección precoz de este cáncer que, muy de acuerdo que lo ideal es el antígeno con tanto rectal al menos a la primera para poder interpretarlo mejor, pero que se puede discutir caso a caso según lo que dice Piero para no perder el tema del screening. ¿Y esto habría que hacerlo anual o hay por ejemplo, igual han ido cambiando los intervalos de cierto screening? ¿Acá seguimos anual o estamos dando más espacio? O depende del valor del API. Ah, mira, en realidad, esto yo creo que lo puede contestar mejor Ignacio, que tiene más experiencia en términos de screening, pero de lo entendido en el fondo, la sugerencia es básicamente mantenerlo anual. Vale. Pero al menos lo Perfecto. que, levantando el punto del tacto, sí, efectivamente relevante la primera vez. Ya uno tiene una idea en el fondo. Los cambios Mm. en volumen prostático en el fondo no se dan de un día para otro, por lo tanto ya con eso es suficiente para complementar la idea, pero al menos el antígeno prostático anual. Hoy en día, ¿cuánta gente se presenta con cáncer detectado por algún método de screening o digamos por antígeno y cuánta gente se presenta con síntomas por cáncer de próstata? ¿Cuál será la presentación más habitual, digamos? Yo me imagino que es neuropatía obstructiva por otra causa, que es medio incidental, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Cómo se diagnostica esto? ¿Mayoría por La, screening o por la síntomas? ¿Y mayoría, por qué síntomas? la mayoría se diagnostica por screening, ¿ya? En, Ya, en países, estoy hablando de países en general, ¿no? Sí. Ahora en Chile hay hay un estudio del Sotero del Río de hace por lo menos unos 6 8 años, que es de los pocos estudios que hay de detección de cáncer, y más o menos casi la mitad de los pacientes ya se detectaba clínicamente, cosa que es ya, preocupante, ¿no? Porque claro, clínicamente me refiero a que el paciente ya tenía, qué sé yo, dolor óseo, dolor en el hombro, dolor en la cadera, mucha dificultad para orinar por cáncer. claro, Eh, Creo que era alrededor del 40%, siendo que en los países desarrollados o en países con un buen screening, esa relación debiera ser por lo menos entre 80-85% versus 15%, o idealmente llegar al 10% de detección por síntomas. Y la gran masa de los pacientes se diagnostiquen por screening, porque ahí básicamente es donde tú puedes curar al paciente, una vez diagnosticado claro. precocemente. Claro. Claro, de hecho, acá Eso, en la atención primaria.
tenemos un problemazo en relación al sótero, trabajo en el sótero, como ustedes saben, ¿cierto? Y en los consultorios del Sur Oriente no hay antígeno prostático. O sea, la gente que llega con un AME es porque se lo hace extrasistema. Y eso hace que tengamos ese problema. O sea, ¿qué decir tuvieron? No, lo que estás levantando es dramático, en el fondo, y habla Sí, también de que dentro de la misma ciudad, en nuestro país es súper heterogéneo, o sea, tenemos distintas realidades, algunas que claro. se acercan más al primer mundo y otras, en el Mm, fondo, a realidades que en el fondo son extremadamente preocupantes, como lo que destaca Ignacio. De hecho, te lo voy a llevar incluso al plano de la experiencia, en el fondo, una de las cosas que más llamativas de haber estado un poco afuera es justamente eso, que te llama la atención que la proporción de gente que llega solamente por el antígeno, no, sin ningún síntoma asociado, es extremadamente mayor a la que encontramos acá. Acá, de hecho, te podría decir que muchos pacientes, o la gran mayoría que se va a hacer el screening, es justamente por lo que levantaste tú previamente, es porque tenían síntomas no producto del cáncer de próstata, sino mm. a raíz de esta hiperplasia prostática, lo cual los lleva a consultar y luego justamente encontrarse este antígeno, lo que deriva en el estudio pertinente del cáncer. Pero existe incluso dentro de la misma ciudad esta gran heterogeneidad donde hay gente que incluso no tiene acceso a eso. Es dramático lo que tú estás comentando. Claro. No, y sobre todo con el tema de la ley del cáncer, que todo el mundo dice, oye, ley del cáncer, y hace tiempo que tenemos las cosas en el auge también, que son mucho anteriores a la ley del cáncer, y aún así tenemos un problema como país, yo creo que tenemos un enfoque a la salud un poco como media de consumo, no media, Eh, completamente de consumo, y no preventivo. Entonces, no hay diagnóstico precoz, entonces no tenemos montado el antígeno prostático, pero le podemos dar en los hospitales abiraterona a la gente, o sea, una locura completa. Ahora, en la mayoría de los casos, el cáncer de próstata debería detectarse localizado, ¿cierto? exacto. Y ahí, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para esas personas que deben ser la mayoría, Ignacio? Hoy en día, tengo cáncer de próstata localizado, ¿cómo me Sí. puedo tratar? A ver, a grosso modo, obviamente más complejo que esto, pero a grosso modo, para el cáncer localizado está la cirugía, clásicamente, que es sacar la próstata, se llama prostatectomía radical, y eso se puede hacer vía clásica o vía abierta, vía robótica, van a escuchar distintas, pero básicamente el Sí. concepto es sacar la próstata, ¿no? Mm, Eh, Otra opción igualmente válida es la radioterapia. ¿Ya? ujú. La radioterapia que puede también en distintas modalidades, que eso lo puede explicar mejor Piero, ¿no? Sí, Acompañada o no acompañada de lo que se llamamos el bloqueo hormonal y por un tiempo determinado también dependiendo de ciertas características del cáncer. Yo diría que esas son claro. las terapias estándar. Hay otras terapias, si el cáncer es muy incipiente, es muy poco agresivo, existe lo que se llama la observación activa o el seguimiento activo, que es básicamente, Vale, entre comillas, no hacerle nada al paciente, pero ir siguiéndolo de cerca para ver si su cáncer progresa. Porque si yo lo opero o yo lo irradio por un cáncer tan pequeño, le puedo producir más efectos colaterales que en realidad curarlo del cáncer. Y, interesante, interesante. y hay otras terapias que son más experimentales, que como en toda la medicina siempre hay cosas experimentales, como está la terapia focal y otras cosas, ¿no? que están agarrando fuerza, pero básicamente yo me quedaría conceptualmente con cirugía o radioterapia. Vale. Oye, y solo para cerrar, porque después le voy a preguntar a Pierre un poco más de la radio, pero, ¿qué es eso del robot? Uno siempre lo escucha lo de la cirugía robótica, y ¿qué es eso? O sea, a veces hay hasta letrero en la calle, así como acá tenemos el robot. ¿Qué es eso? La técnica robótica es de tecnología muy de punta, es básicamente una técnica mínimamente invasiva, o sea, tipo laparoscopía, digamos, pero se ocupa un instrumental que tiene mucha mayor precisión, mejor visión, mejor rango de movimiento, cosa que la disección o la cirugía se haga más precisa y más fácil para el paciente y para el cirujano. Vale. Todo esto voy a pasar un aviso, ¿ah? Nos llega el robot aquí a la red de salud UC y la próxima semana vamos a ver al primer paciente. Ah, mira tú. Oye, pero hay curva de aprendizaje igual ahí, ¿o no? ¿No? ¿No hay curva de aprendizaje? Bien hecho. Lo ¿No? que pasa es que, bueno, yo me entrené en robot, ¿ah? Hace hartos años, pero no nos habían comprado el robot acá en la Católica, así que después de Ya, muchos años, yo he estado en un recordatorio de todo lo que es la técnica, he estado reentrenándome por ya varios meses. Así que estamos listos pues, para dar el puntapié inicial la próxima semana. Tenemos tres pacientes. vale. Perfecto. Oye, ¿y eso se
digamos, sin dar la lata, pero comparado con la cirugía normal, ¿qué beneficios tiene para un paciente? La robótica en el fondo tendrá, me imagino, menos, no sé, menos complicaciones, menos Mira, tiempo, pero lo demostrado, para ser honesto, lo demostrado es que sangra menos que una cirugía tradicional. Eso es un hecho de la causa, o sea, menor tasa de transfusión. Eh, Tiene, obviamente, todo lo que es dolor y recuperación es más rápido, porque esto es mínimamente invasivo. ya, En términos netamente oncológicos y funcionales, tú sabes que, ¿no es cierto?, que la prostatectomía puede producir disfunción eréctil o incontinencia. claro. En Vamos a eso hablar un poco de eso. no ha Sí, habido una gran diferencia. La ya, robótica tiende a tener un mejor recuperación de continencia más precoz, pero a largo plazo no hay diferencia. Y en términos de tasa de curación, que es lo que le importa a la gente, para ser honesto, no hay diferencia entre la cirugía abierta y la robótica. No voy a quedar ya, más curado porque me operé con robot, ¿no? Sino que son ya, lo que yo te digo, menos sangrado, mejor recuperación, más rápido, eso básicamente. claro. Oye, Piero, ¿y cómo es la radioterapia en caso de próstata? Porque sin entrar en la tremenda disquisición que seguro daba mucho rato, pero ¿cómo es el tratamiento? He escuchado de braquiterapia, o sea, que ponen semillas en la próstata, he escuchado, uno siempre escucha tanta cosa. ¿Cómo se trata? Nombre pomposo, en el fondo. Sí. ¿Cómo Yo leía desde la dentro radioterapia? de la radioterapia, exacto. A ver, la radioterapia es básicamente el uso de radiación ionizante para tratar el cáncer. Es una terapia que es una terapia también local o loco regional, o sea, apunta a la próstata, en el fondo difiere de lo que es la quimioterapia, que siempre a veces sale la pregunta respecto a esto. Más bien, en el fondo, es una terapia que apunta a los mismos nichos que la cirugía. Eh, o sea, rescatando un poco lo que dice, sí, la radioterapia no es un solo tratamiento, sino que es una estrategia terapéutica y existen distintas modalidades de ejecutarla. Podríamos dividirla de forma grosera en dos grandes grupos, una radioterapia externa y una radioterapia interna. O sea, la radioterapia interna sería básicamente el depósito directo de una fuente radioactiva en contacto directo con el tumor, en el fondo. Esa es la braquiterapia. Braquiterapia que ha ido también en el tiempo cambiando el punto de vista tecnológico. Nuestra especialidad es muy dependiente de la tecnología. Y en la actualidad existen dos grandes modalidades, una que se llama de baja tasa y otra de alta tasa. Baja tasa básicamente es la inserción de semillas y luego evaluar el resultado a posteriori. La alta tasa tiene la gracia de exponer la semilla y luego en tiempo real más o menos calcular cuánto tiempo quiero dejarla y luego retirarlo todo. Eso permite un poco más de dinamismo y modulación de lo que está haciendo. Ha demostrado menos tasas de complicaciones. En términos de efectividad es básicamente lo mismo. Es un procedimiento invasivo que requiere anestesia general y que por lo demás toma no más de medio día en términos de la ejecución y la recuperación es el mismo día. El paciente se va a la casa el mismo día. Ya, Se hace poco en el país, para serte bien franco. Los países latinoamericanos en el fondo tienden a no utilizar mucho la braquiterapia. Es algo que también es un tirón de orejas para nosotros, porque desde el punto de vista de la evidencia científica apunta que en nuestra área el uso de la braqui, tanto como complemento de otras estrategias de radioterapia como tratamiento solo, confiere mejores y mayores beneficios oncológicos. No todo es blanco y negro. Las otras estrategias, como de nombres pomposos, tienen que ver con la radioterapia externa y eso va asociado un poco a la tecnología. Un cambio radical que ha habido en nuestra área en los últimos años es que ahora básicamente vemos dónde estamos tratando y podemos también modular lo que queremos tratar. Hay un principio grande desde el punto de vista de la radiación y muchos mitos. O sea, primero, que no existe nada radioresistente. Si el problema nuestro en radioterapia es que lamentablemente los tumores están dentro de un cuerpo humano. O sea, si sacamos el tumor y lo irradiamos, en el fondo todo fantástico, en el fondo, pero la limitante nuestra es esa, son los tejidos. sí, Pero a medida que nosotros tenemos mayor información, precisión, ¿no? Ahora podemos ver en tiempo real, muchas veces dependiendo de las herramientas, lo que está ocurriendo, podemos justamente aumentar la probabilidad de éxito terapéutico y disminuir las tasas de complicación. Y ahí hay varios nombres pomposos. Actualmente está la radioterapia externa convencional, que se denomina 3D, está también la IMRT, BIMAT, tomoterapia y otras ahora más pomposas que se llaman, esos son básicamente estrategias, y la última es la SBRT, que es la que
por lo menos en algunos centros del país ya se está adquiriendo cada vez más y más experiencia, que son tratamientos mucho más cortos. Pasamos de tratamientos que podían ser de 7, 8 semanas a tratamientos de una semana, lo cual en el fondo es muy provechoso para el paciente. Por ende, en radioterapia había un avance gigantesco en el país. Hemos ido un poquito atrasados, o sea, estas terapias, estas técnicas están disponibles en el mundo hace más o menos de 10, 15 años, consolidadas. En el país empezaron a llegar recién hace aproximadamente 5 o 7 años. Antes habíamos estado un poquito estáticos, pero lo digo en el fondo probablemente, y me emociona al decirlo porque en realidad es fascinante lo que estoy viendo, pero está el seco de mi lado. Pero sí, la tecnología ha revolucionado un poco el área. Oye, perdona, yo sé que es medio técnico, pero bueno, también vi que hay gente profesional de la salud, pero están con radiocirugía en próstata localizado, ¿sí? Eh, Están haciendo eso. Sí, o sea, mira, ahí hay, desde el punto de vista técnico, existen temas de nomenclatura que a veces se prestan Claro, a confusión, pero el término en sí yo creo que es ejemplificador. O sea, estos nombres pomposos como radioterapia estereotáxica, sí, sí, SBRT, sí, radiocirugía, apuntan a un mismo principio, o sea, a dar mucha ya, dosis en pocas claro. sesiones de forma extremadamente precisa. ¿Ya? Mm. Y eso, por lo menos en nuestra institución, la llevamos haciendo hace más o menos 5 años, ya que, ya que Ignacio pasó el dato en el fondo, nosotros tenemos cuatro nuestro. Comerciales No, de la no, falta, comerciales de la falta. claro, No, pero esto también se están realizando en distintos centros del país, o sea, es una estrategia terapéutica consolidada por la evidencia, que ya está a disposición para todos los pacientes. Pero el principio es ese, mucha dosis de forma muy precisa, en pocas sesiones, muy efectiva y extremadamente segura, que es el principio básico para tratar un cáncer de próstata. Oye, la gente que se trata un cáncer de próstata localizado, ¿qué tan probable es que le vaya bien y su enfermedad, digamos, no se transforme en un problema a largo plazo, no reaparezca, ¿cierto? ¿Qué tan exitoso el tratamiento del cáncer de próstata hoy en día? Yo sé que a veces se hace una modalidad, a veces la otra, a veces hacen las dos, se operan y después hay que hacer radio y distintas mezclas, y todo esto que a veces se opera y que el rescate, que la adyuvancia y un montón de cosas que no vamos a conversar, pero a la larga, ¿qué tan probable es que te vaya bien con el tratamiento? Ignacio, no sé. Sí, yo puedo hablar Considerando, de la cirugía, ¿no? ya, O dejar a Piero con el otro. Pero yo diría que un paciente con cáncer localizado, o sea, que no sí. tiene metástasis y que se Mm, opera con intención curativa, tiene ujú, más o menos un 75-80% de curarse solo con la cirugía. Más o menos, dependiendo ya, ahí, como ustedes bien saben, de algunos factores de la biopsia, de lo que claro, llamamos el glisoncito. claro. Pero es De alto, ahí es alto. es alto, sí, sí, detectar a Mm, tiempo. De ahí hay un 20-25 que por algún motivo, ¿no es cierto?, necesita o se escapa. Un grupo importante de ellos requieren radioterapia de rescate o salvataje, como decía. mm, Y de la radioterapia también entiendo, Piero, que es mitad y mitad, los que se curan y los que nuevamente progresan. mm, Entonces, la detección precoz, básicamente, con claro, una cirugía te cura en un 80% de las veces. 8 de cada 10 están claro. curados. Oye, y la radio, Piero, yo entiendo que le da parecido, ¿no? Sin querer meternos en una mesa redonda aquí No, de no, polémica, pros y contras, pero no, claro, lo que sí, desde la radio contra la radio, en el fondo, vista en el mm, tiempo, ha aumentado sus tasas de curación de forma ya, considerable. El punto del espectro, o sea, porque el cáncer de próstata localizado es un espectro de enfermedades, en el fondo, mm, enfermedades que claro, son, que incluso algunas podemos vigilar, de alguna forma, o sea, una enfermedad que tiene más probabilidades de no dar problemas en la vida que darlo, y si los dan, el tratamiento es el mismo, claro. hasta terapias donde tenemos que combinar de entrada muchas cosas, hormonas, radio, etcétera. Por ende, el foco inicial, cuando estamos más precoz en el espectro, es básicamente la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes, todos los caminos conducen a Roma. Los pacientes se Mm, van a curar. Los pacientes no van a morir por la enfermedad. Es muy poco probable que mueran de ella. claro, Las estrategias ahí en el fondo van a diferir. Y ahí en el fondo volvemos al tema de la detección precoz, el screening, porque el sí. enfoque terapéutico es distinto, es calidad de vida. Mm, Desde el punto de vista de radio, radio contra radio ha ido aumentando la probabilidad. Mientras más dosis podemos dar, más probabilidades hay. Actualmente las terapias que más dosis pueden otorgar son justamente la braquiterapia,
y también la esterotaxia, en el fondo estos tratamientos más focalizados. El orden de magnitud de curación, en el fondo, anda por sobre el 90%, es 90-94%, con una sola estrategia terapéutica. Lo que pasa es que hay distintos caminos. Lo que bien dice Ignacio, la cirugía también es, por supuesto, una terapia súper consolidada y que en caso de requerir también se puede complementar después de forma tremendamente segura con radiación, llegando más o menos a los mismos números. O sea, a eso digo. Es básicamente todos los caminos conducen a Roma. Ahora, cuando vamos migrando un poco a las esferas más avanzadas, donde la enfermedad ya no solo conlleva riesgos en la próstata misma, sino que también existen probabilidades de albergar enfermedad un poquito más afuera, hay que combinar estrategias. Al combinarlas desde el punto de vista de la radioterapia, las tasas de curación nosotros a veces miramos hasta los 10 años, en el fondo, de ahí es muy difícil en el fondo estar analizando, pero todavía siguen los estudios, andan también en torno a 75%, incluso sobre, cuando hacemos combinaciones mucho más sofisticadas, incluso llegando a 85%, lo cual, comparando con otras enfermedades avanzadas, es Mm, extraordinario. sí. Oye, ¿y qué, como tú dijiste, Sordo, el foco en la calidad de vida, cuáles son los problemas que tienen estos pacientes en el seguimiento que, como ustedes dicen, la mayoría no va a fallecer por esa enfermedad? Entonces, ¿cuáles son los problemas principales que afectan la calidad de vida de estos pacientes una vez tratados? Quizá Mira, Ignacio. sí, Ignacio. una vez tratado, bueno, voy a hablar desde la cirugía, obviamente, ¿no? Una vez tratado, y yo creo que aquí todos los hombres han leído, han escuchado que hay dos problemas que son típicamente la cirugía de la próstata, ¿no? Uno es la incontinencia de orina, que Ujú. con técnica y con urólogos de experiencia, urooncólogos, con un buen número de pacientes, sin importar mucho si es con robot o sin robot, la tasa de incontinencia es bien baja, es bien una incontinencia formal a largo plazo, ¿no? Al principio hay que explicarle, las expectativas aquí son súper importantes, explicarle al paciente muy bien lo que uno le va a hacer y qué esperar después de la cirugía. Si uno le dice, mira, va a andar todo perfecto y no sé qué, y el paciente queda con un grado de incontinencia, eso es terrible para el paciente. Entonces, Mm, las expectativas son muy importantes. Un tema es la incontinencia, que como te digo, en el largo plazo es bien poca, pero lo que sí es muy frecuente, y te mentiría si dijera lo contrario, yo creo que no hay ningún urólogo que diga eso, es que la tasa de disfunción eréctil es bien alta claro, con la cirugía. Estamos llegando a cifras, en el mejor de los escenarios, estamos llegando a una cifra de 40-50% de disfunción eréctil con el paciente joven, con buena potencia mm, sexual previo a la cirugía. Y en el claro, paciente ya mañoso, con mala potencia sexual, tiene un 100% de probabilidad de quedar impotente. claro. Yo diría que esas son las dos cosas que le acompañan. Y después ya en etapas más avanzadas, donde está lo que hablábamos del bloqueo hormonal y todas esas cosas, el bloqueo de la testosterona, ya empiezan otros efectos adversos como son los bochornos, la debilidad, y en el largo plazo la osteoporosis, alteraciones metabólicas, cardiovasculares, etcétera. Pero Mm, cirugía es incontinencia y disfunción eréctil, y ahí es donde yo hago el llamado a buscar, bueno, como en todas las áreas, ¿no? Buscar urólogos que tengan experiencia en este tipo de patología, y o sea, que tengan un buen número de pacientes operados, porque mientras más experiencia tiene el médico y más se diga el tema, creo que el resultado funcional, llámese incontinencia o erección, va a ser sin duda mejor que alguien que opera esto muy esporádicamente o con muy bajo volumen. mm, claro. Oye, Piero, ¿y de la radio algún otro efecto secundario importante o solamente el tema del hormono? No, o sea, del tema de la radio, o sea, los, los efectos están determinados por los vecinos de la próstata. Y aquí, si bien compartimos es la misma próstata con distintas estrategias, los que se van a ver afectados son los sistemas del sistema urinario, el sistema rectal, en el fondo, en el caso de la radioterapia por lo menos, y la esfera sexual. A ver, esto también, y voy a seguir un poco con la misma línea del discurso con respecto a la efectividad, la radioterapia también comparada contra la radioterapia también en el fondo ha demostrado cambios groseros, en el fondo, y bastante groseros en términos de efecto. O sea, incluso dentro del mismo país todavía, me imagino que Ignacio ha seguido incluso pacientes con complicaciones de radioterapia bastante complejas en el fondo. Y eso claramente está muy ligado también con las herramientas que disponíamos en un momento para poder tratarlo.
A ver, dicho eso, en la actualidad con las técnicas que están guiadas por imagen, estoy hablando de la radioterapia externa principalmente, ¿no? Después voy a dejar un poco al lado la braqui. Lo que encontramos cuando tratamos como monoterapia, como estrategia única, encontramos que los pacientes desde el perfil de vista urinario tienen síntomas que son de la esfera no de las incontinencias, sino más bien de la irritación. Síntomas más bien en el fondo de aumento de la frecuencia, aumento de la urgencia, esta sensación de que tengo un poco de ganas de orinar y tengo que correr rápidamente al baño. El chorro puede verse un poco afectado. Por ende, estos síntomas, cuando un paciente, por ejemplo, ya alberga aquellos problemas, por ejemplo, derivados de una hiperplasia prostática benigna, puede ser bastante complejo. Por eso es súper importante, primero, para determinar eventualmente qué paciente puede tener o no tener incluso algún síntoma urinario. Nosotros ya tenemos algunos predictores, qué paciente es el mejor candidato, ¿no? Volumen prostático, síntomas previos, etcétera. Pero ese es más o menos la esfera, no la incontinencia, sino más bien la irritación. Los síntomas son más bien temporales. En la actualidad, el grueso de los pacientes notan más bien síntomas irritativos que son manejados solamente con observación o eventualmente con el agregar temporalmente algún medicamento. Y en el tiempo, los pacientes, incluso comparados a sí mismos, tienden a bajar en términos de calidad de vida un cierto porcentaje. O sea, notan que algo está pasando, pero más o menos 3-6 meses posterior ya se están acercando al basal en términos Ya. en el futuro. Desde la esfera rectal es algo que la cirugía no expone habitualmente ningún inconveniente. La radiación sí, pero la radiación es básicamente por la cercanía del recto con la próstata, y lo que en la actualidad estamos viendo son más bien cambios del punto de vista de la consistencia, no diarrea, sino más bien pacientes que pueden tener un poquito de posiciones más blandas, mucosidad temporalmente. En algunas ocasiones los pacientes pueden tener pequeños sangrados que son bastante pequeños. Entonces, raya para la suma, uno le comenta al paciente que son más bien cosas de aspecto lo que van cambiando, y los mismos pacientes reportando cómo les afecta esto, notan más o menos parecido al tema de la orina. Notan cambios que no les afecta mayormente la vida y que luego aproximadamente 3 a 6 meses posterior ya se están acercando al basal. Eso con las técnicas modernas. Y desde la esfera sexual, probablemente aquí está la parte más interesante, que en la actualidad el impacto sexual probablemente detrás de la radiación es bastante menor. De hecho, comparativamente, pacientes, lo que vemos normalmente, y de hecho hay estudios de miles y miles de pacientes, notan que primero los pacientes lo notan años, es básicamente tener una potencia que va cayendo un orden 2% año. O sea, lo normal es ir decayendo. Dicho eso, lo que ocurre normalmente con la radioterapia post-tratamiento es que decae en su potencia sexual para luego tender a recuperarla aproximadamente 6 a 9 meses posterior, y llegando a un carril muy parecido a lo que era antes también, o lo que sería en el fondo una vida sin radioterapia. Es difícil en la actualidad discriminar entre una y otra, pero de todas formas, por supuesto que genera un grado de impacto. La braqui, por otro lado, que es esta terapia más focalizada, un poco más invasiva, es la que en la actualidad, en términos groseros, a largo plazo no genera grandes cambios o diferencias con respecto a la primera, pero sí desde el punto de vista agudo, lo que vemos son un poco más de síntomas irritativos, porque es más dosis, básicamente. O sea, los pacientes hay que seleccionarlos mucho mejor para no generar una consecuencia importante. Y por supuesto, pacientes, la tasa de necesidad de apoyo farmacológico para manejar temporalmente esos síntomas irritativos es mayor. Cuando prácticamente todos requieren algún fármaco, pero al cabo también de 3 semanas vuelven a tender a ir a la base. Oye, como todo tiene una complejidad así, pero gigante. Las personas preguntan aquí cosas, personas preguntan, y alguien pregunta, Ignacio, si es que por la cirugía de la hiperplasia prostática benigna se pueden producir problemas como los que dijiste de difusión eréctil o incontinencia. No, no. Hay que recordar que los nervios que van al pene van por fuera de la próstata, ¿ya? Ya. Pegados pero por fuera. Es como, yo le explico al paciente, es como una enredadera que está pegado a la muralla, ¿no? Los nervios son así, no es un solo tubo, sino que es como una enredadera de nervios. Y la cirugía de hiperplasia se hace por dentro de la próstata, se tuneliza la próstata. Ya. Uno no toca los nervios y no produce, por lo tanto, disfunción eréctil.
Sí, en algunos pacientes, pero muy poquito y muy precozmente, puede haber algún grado de incontinencia, pero eso se recupera muy rápidamente y finalmente el 100% de las personas quedan con su continencia intacta. Así que Ya. no, no. Son dos escenarios absolutamente distintos, la hiperplasia que el cáncer. Oye, pregunta difícil. Hazte una pregunta difícil para los oncólogos quirúrgicos o radioterapeutas. ¿Y en qué profesionales no médicos se pueden apoyar para manejar las complicaciones? Tienen, por ejemplo, no sé, me imagino rol a lo mejor de kinesioterapia, no sé qué tanto mandan a nutricionistas. ¿Con quiénes se apoyan ustedes? No sé si Piero o Ignacio, que prefieran hablar primero. La Eh, parte de la incontinencia nos ¿Ya? apoyamos mucho con los kinesiólogos o kinesiólogas Vale, sí, de una especialidad de la kinesiología que se llama piso pelviano. vale, Son súper importantes en la rehabilitación de la incontinencia y andan muy bien los ya, pacientes, se les enseña ejercicios especiales del piso pelviano para fortalecer la musculatura de la pelvis, para fortalecer el esfínter, incluso hay técnicas de electroestimulación, es vale. un proceso bien profesional, diría yo, no hay que mirarlo en menos, ni mucho menos. Entonces, nos apoyamos mucho en kinesioterapia, eso está claro, ¿no? Vale, Y la parte de la disfunción sexual la vamos manejando nosotros mismos como urólogos. vale. ¿Y Piero, tú algún otro, llamado a algún otro profesional? Se me imagino psicólogo, ¿no? ¿Psicóloga? ¿No nos manda psicólogo? Mira, estás levantando un buen punto. En el Sí. fondo, derivamos, pero muy escasamente. A lo mejor deberíamos derivar más. Mm, Sí, es una esfera que normalmente nosotros no consideramos mucho. Y de hecho claro, voy a mencionar en el fondo una muy amiga nuestra que es la psicóloga Loreto Fernández, que justamente estuvo presentando un Lore- poco claro, una muy querida amiga, el sí. impacto justamente de psicológico que tienen todos los pacientes durante y posterior a un tratamiento. Bueno, Mm, el tema de la continencia, si bien en el fondo no es algo que a nosotros no es una consecuencia directa del tratamiento de la radiación, pero nosotros muchas veces tenemos que también actuar post cirugía. mm, Y en algunas ocasiones también para optimizar un poco el tratamiento también tenemos que derivar a quimioterapia para de alguna forma mejorar las condiciones para ejecutar un tratamiento seguro. Otras cosas complementarias que nosotros hacemos, nosotros a veces estamos más ligados al bloqueo hormonal. Y ya, es ahí donde sí derivamos, el aspecto nutricional es fundamental. mm, Hay pacientes que tienen ya factores de riesgos importantes que podrían verse bastante perjudicados y derivar, por ejemplo, en infartos o en complicaciones o en otro tipo de complicaciones. Derivamos justamente a nutriólogos, derivamos también a cardiólogos en caso correspondiente y cuando haya que compensar alguna patología, por supuesto que hay que hacerlo. La terapia hormonal, si es bien, o sea, primero, sí, tiene un impacto, pero claramente nosotros podemos hacer cosas para que los pacientes la lleven mejor. O sea, si descuidamos la terapia, Ignacio mencionaba el riesgo de osteoporosis, por ejemplo. mm, Nosotros no miramos, por ejemplo, cómo están los huesos, por ejemplo, no pedimos densitometrías óseas, es algo que no. O sea, si nosotros nos preocupamos de los efectos adversos, definitivamente tenemos que apoyarnos en más gente y es ahí donde mm, la calidad la calidad de vida de los pacientes se dispara. O sea, si bien claro, tiene un desmedro, pero es mucho mejor de lo que podría ser. claro, hay que apoyarse, yo creo que eso está como bien caro hoy en día en cáncer, que hay que, Lo hacemos poco, pero sí, sí, sí. absolutamente, sí. Sí, mira, yo siempre bromeo con los oncólogos nosotros que mi combo pack incluye siempre psicóloga. O sea, me llamó el día la jefa de psiquiatría, como, "Oye, ¿por qué deriva tanto? Así como molesta. Bueno, estoy llenando el pony a todos los psicólogos. Oye, Pero estás creando no, el problema. Sí, bien. de verdad. Ya, pero ahora nos quedan pocos minutos y le agradezco la, por un lado lo técnicamente completo que ha sido su intervención y también la buena onda, y se nota que disfrutan esto. Una pregunta corta, nomás, solamente para cerrarlo, yo pregunto a la gente, me preguntan, Ignacio, si la cirugía robótica, que ya comenzaste eso, si es lo mismo que hablar de láser, ¿es lo mismo? Láser, No es lo mismo. La cirugía robótica es una técnica mínimamente invasiva que ocupa tecnología robótica, digamos, no es energía como tal, y se usa principalmente para el cáncer, bueno, para muchas cirugías, pero en próstata se usa para el cáncer de próstata. La claro, técnica láser es un tipo de, vamos a llamarlo, de energía que va cortando y quemando, y esa la usamos para la hiperplasia prostática, que como les decía,
Aquí. Vamos enucleando la próstata por dentro y no la sacamos completamente como es cuando hay cáncer. Así que no, pues son, básicamente para que se entienda, el robot se ocupa para el cáncer y el láser se ocupa para la hiperplasia. Vale. Oye, y ahora estamos terminando, entonces van a quedar, les quedan dos intervenciones a cada uno y son fáciles. Entonces, la mayor parte de los pacientes, ¿cierto?, van a tener cáncer localizado y van a tener que ver con todo lo que hemos conversado, pero hay pacientes que lamentablemente tienen cáncer metastásico. Así, en breve, Piero, tienes que contar principales puntos sobre esto. ¿Qué le diría a la gente sobre el cáncer de próstata metastásico hoy en día? Que había una revolución en el manejo este. O sea, hasta hace 10 años atrás contamos con el arsenal terapéutico, hormonas, se agregaron algunas quimioterapias. Actualmente, ahora hablamos de un espectro. Antes se hablaba de blanco y negro, actualmente hablamos de espectro. La sobrevida de muchos pacientes puede ser bastante considerable. Si bien no podemos curar la enfermedad, pero claramente podemos mantener una calidad de vida súper razonable y bastante prolongada. Así que el mensaje está básicamente destinado de alguna forma, asesorarse primero bien, porque hay bastante desconocimiento también con respecto al manejo de este. Hay un concepto de trajes a la medida, o sea, el paciente no es blanco y negro, sino que más bien si tú lo categorizas bien, puedes ofrecer una cantidad de estrategias que van desde bloqueos continuos, intermitentes, agregar otro tipo de bloqueos hormonales. Hay distintas quimioterapias y la radioterapia, que es mi arista, también ha entrado a revolucionar eso, donde antes nosotros Claro, llegábamos solamente a ayudar en síntomas y ahora utilizada de forma como corresponde en realidad en algunos sitios, puede mejorar la sobrevida de los pacientes apoyando también estas terapias. Por lo tanto, había una revolución, o sea, es otro espectro comparado, por ejemplo, a enfermedades metastásicas de otros sitios, lamentablemente, pero en próstata sí, es bien promisorio el panorama. Ignacio, ¿algo que agregar a ese comentario de Piero? O sea, sí, reforzar el concepto que lamentablemente cuando el paciente ya tiene metástasis, o sea, tiene enfermedad derivada de la próstata, pero fuera de la próstata, que habitualmente en los huesos o los Ujú. ganglios y más raramente en pulmón o en hígado, Mm. estamos hablando de ella que pasó la etapa en que se puede curar del cáncer y estamos hablando Claro, de una etapa que es paliativa. Y como bien decía Piero, han salido muchas opciones en términos de medicamentos y otras drogas, ¿no? Que nos permiten, ese paciente que ya está en una etapa avanzada y paliativa, que le puede permitir vivir varios años más claro, y con una buena calidad de vida. Pero hay que tener en mente que en algún momento lamentablemente va a progresar y finalmente el paciente va a fallecer. Por eso claro. reforzar y volver para atrás a los primeros Sí, 5 minutos, sí, reforzar el chequeo precoz, el screening, la detección precoz, puede curar el cáncer y puede salvar vidas, básicamente. claro. De hecho, de eso ya te perdiste tu última pregunta, que era lo que querías como principal mensaje, y ya lo dijiste, así que ya perdiste, dijiste que chequeo de detección precoz. ¿Y tú, Piero, algún mensaje clave que quieras dejarle a la gente que se conectó? Eh, que el cáncer de próstata no es un caso un poco distinto a otros tumores, donde el enfoque de la calidad de vida está tomando mucho poder, ya no se aceptan prácticamente intervenciones o fantásticas si no van acopladas a calidad de vida. Por lo tanto, el temor también a las grandes consecuencias, si bien están, y hay problemas derivados de las terapias, no es tanto como antes, y por lo tanto esto es un gran pack, o sea, la detección precoz, como dice Ignacio, pero por supuesto las terapias también acopladas a calidad de vida. En el fondo, no vale solamente la pena curar, sino podemos ir asociando también eso tan importante que es para todos nosotros, en el fondo, para los pacientes y para el médico, por supuesto, también que tengas un paciente contento al frente. Última pregunta. Oye, porque yo por lo ¿No menos quieres no hacer la conozco, última? no, pero es que se me ocurrió otra, sorry, pero A ya ver, un a ver. minuto, Vamos a un molestar. minuto. ¿Hay una sociedad o fundación, agrupación de pacientes de cáncer de próstata como de referencia? Yo por lo menos no ubico, no sé si ustedes conocen alguna. Por ejemplo, uno habla de cáncer de mama, está, no sé, pues yo mujer. Y hacen mucha cuestión, tiene una corrida. Pero tú cuando hablaste al principio, Piero, hablaste de una incidencia similar, quizás mayor, incluso mayor Mayor. de próstata que de mama. Entonces, ¿hay algún referente de organización de pacientes o no? ¿Ustedes conocen? Ignacio. Mira, no, acá en Chile no,
pero debo decir de que yo por varios años, y perdona la autorreferencia, pero no es una fundación Bueno, ni mucho menos, pero nosotros ahí en la Católica como grupo creamos el programa Cáncer de Próstata Avanzado, donde en varias oportunidades hicimos reuniones, en reuniones con pacientes, y los pacientes se reunían entre ellos, y qué sé yo, y sí, salieron con una excelente percepción. Fue impactante ver cómo se contaban las historias entre ellos, eran pacientes en distintas etapas, pacientes que ya estaban cerca de fallecer, otros que no tanto, entonces unos más jóvenes, unos más viejos, se contaban los temas, las secuelas sexuales del tratamiento de bloqueo hormonal, es decir, fue súper enriquecedor y lamentablemente por la pandemia se cortaron esas reuniones que yo hice varias, hice como por lo menos tres, un poquito antes de la... Eh, Así que claro, no tengo la experiencia, pero sí he tratado de trabajar con pacientes en este programa de cáncer de próstata avanzado, así se llama, ¿no? Donde vemos estos pacientes con metástasis. Bueno, o sea, siempre sería, o sea, sería bienvenido, ¿no? Tener una fundación o hacer una fundación porque es algo realmente necesario, tal vez por sí, cómo es la mujer en términos de personalidad, de y la parte, claro, por eso nació el tema del cáncer de mama, en cambio el hombre trata de esconder un poquito más su problema, creo yo, ¿no? claro, Entonces, claro. por lo Por que lo hemos conversado, por lo que involucra la parte sí, sexual, la parte urinaria, y por sí, ahí tal vez no ha habido mucho estímulo de los mismos hombres en crear estas fundaciones. Eh, sí. pero claro, yo creo que es una necesidad, ¿no? Claro, una agrupación de pacientes. Piero, ¿tú conoces alguna o no? No conozco alguna o sea, me acojo a lo que dice Ignacio. Yo creo que esto también nuevamente como otras, puede ser incluso hasta un tirón de orejas para nosotros, en el fondo, en tratar Claro, no sé, pues, de hacer algo Es más que al tengo respecto y viendo cómo ha funcionado también en otras aristas, ¿por qué no replicarlo? En el fondo, estoy de acuerdo con sí, lo que levanta Ignacio con respecto a también cómo se comporta el hombre frente a esta enfermedad, más bien como un poco ocultándola, es bien llamativo y puede también tener un poco relación con tipo de iniciativas, pero si no está en el fondo hay que impulsarla. Así que bonito que se haya levantado de acá, porque sí, efectivamente mira, es yo una la línea que verdad, está, una rama prostática de Chile sin cáncer, pues, Peña. Eso es no, lo que pero, ahí falta, pero pues, sí. mira, yo les digo, ahora en verdad ya no estamos pasando el tiempo, yo soy Capricornio, ¿eh? Yo soy así con el tiempo, así que ya como que ya para mí ya pasamos mucho, pero Claro, te pones nervioso ya. pero igual yo hacía talleres mensuales en el Sótero a pacientes con diferentes cánceres y era súper buena la experiencia de humanidad compartida, ¿no? Y yo creo que estas instancias son necesarias y ya la pandemia, bueno, tú puedes estudiar medicina en la Católica 4 años y no ir nunca a las clases porque es todo online. Y yo creo que no es tan difícil, no es tan descabellado plantear hacer alguna actividad, quizás una jornada. Así que démosle De, una vuelta, porque de igual hecho, a de mí me hecho gusta la idea. quiero agregar una cosa ahí, es que de hecho tiene una cápita tan relevante como es la sexualidad acá, que la mencionamos de pasadita un poco como en efectos adversos, pero hay pocos cánceres tan ligados en el fondo en sí a lo sexual, y que es algo que se esconde y si uno va explorando uno se encuentra con una cantidad de sorpresas impresionantes. Por lo tanto, eso por supuesto en el fondo debe ser de tremendo interés para la gente y si los pacientes no lo Claro. están levantando, la inquietud está ahí, porque si uno la busca la encuentra. Por lo Sí, tanto, a lo mejor sí. nosotros tenemos que impulsar un poco más eso. A lo mejor démosle una vuelta. Así que ahora le Sí, agradezco a los dos su disposición, su buena onda y toda su riqueza técnica, ¿cierto? Que todo tiene un montón de complejidades, ¿cierto? Y démosle una vuelta, yo con la fundación voy a él y usted a una vez hacemos por supuesto. un esfuerzo conjunto y podemos armar algo entretenido. Así que muchas gracias. Gracias por estar. Encantado. Gracias Gracias por la a ti Que por invitación. estén la bien. invitación, a ustedes. Cuando quieran. Estamos conversando. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.